Nehemías capítulo 5. Y vamos a leer, hermanos, el primer párrafo. Este capítulo tiene varios versículos, pero vamos a leer el primer párrafo, que comprende del versículo 1 al versículo 9. Pónganse de pie, hermanos, y vamos a leer. Leemos. Dice el Señor en su palabra: Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos. Por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Y entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea y les dije: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones, y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Y dije: no es bueno lo que hacéis. No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. Ahí nada más, mis hermanos. Pueden sentarse. Del 1 al 9. Bueno, hemos estado viendo acerca de la familia. Una pregunta, hermanos. ¿A usted le interesa su familia? ¿De cuánto se compone su familia? Hijos, nietos, bisnietos, sus hermanos carnales que ya entran como familiares, en otras formas ya entran como en segunda parte, y entendemos que no tienen mucho valor, mucha importancia. Y la pregunta es: ¿a usted le interesa su familia? ¿Quiere a su familia? ¿Está dispuesto o dispuesta usted a tomar decisiones por su familia? ¿Sí, hermanos? Porque si no las toma en el Señor, se va a cumplir lo que el enemigo ha pretendido o se ha propuesto hacer. Cuando uno es joven, es atrabancado, es aventado, es muy valiente. Tiende a decir: yo no necesito nada. Pero el tiempo pasa, los años vienen, y cuando no se toman medidas, cuando llega
a la adultez o a la vejez, se vive aquello muy lamentable. Por eso, hermanos, la palabra del Señor, vimos en Génesis en la mañana, que Dios no le puso límites a los animales. Ninguno de ellos, ni el más grande, ni el pequeño, no le puso límites. Pero al hombre que creó a su imagen y semejanza, a ese le puso límites. Al hombre lo puso como administrador de su casa. A la mujer lo pone como ayuda al esposo. El hombre como responsable de dirigir su casa. Y tanto en griego como en hebreo, cuando se usa casa en el Antiguo o Nuevo Testamento, se refiere a familia. Y a veces a toda la tribu. Y en ocasiones a toda la nación. El hombre es responsable de su casa. Y la mujer es ayuda para el hombre en su casa. Hay quienes dicen, tus hijos, ya sea el esposo o la esposa, tus hijos, tu hijo, pero deben ser nuestros hijos. Hay algunos que dicen el hermano o la hermana, pero tiene que ser mi esposo o mi esposa. Hay otros más, todavía más agresivos. Ella, aquel, de manera despectiva. Vuelvo a decir que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y ahí la mujer. Cuando aparece hombre en Génesis, está hablando de manera común. Hombre y mujer juntos. Entonces la pregunta, ¿le interesa a su familia? ¿Su esposa, su esposo, sus hijos, sus nietos? ¿Está usted pensando en otras generaciones? Porque usted y yo, como dice el Salmo, como la hierba somos, la hierba del campo, la flor del campo, que ahorita florece y se puede apreciar su hermosura, pero así como la flor del campo se marchita, sale el sol, le falta agua, se marchita y cae. Así va a ser el hombre, la mujer. Pronto va a pasar eso. Pronto. 60, 70 años. Y ya a los 70 años, muchas molestias. Pregúntenle a los mayores. Muchas molestias. Pronto va a pasar. Por esa razón, en las Escrituras tenemos 66 libros dedicados al Hijo de Dios, al pueblo de Dios, a la iglesia, dedicados a la familia, al esposo, a la esposa, al joven. La Biblia, palabra de Dios. Y toda ella es inspirada por Dios. Y toda ella es útil para el hombre de Dios. Primero, para que conozca a Dios y sea salvo. Útil para que el hombre esté completamente preparado y que pueda hacer frente a cualquier situación en el nombre de Dios. La Biblia. Y aquí en este capítulo, en este libro de Nehemías, habla acerca de la restauración de la familia. Y es necesario estar atento.
Por eso usted y yo necesitamos centrarnos en el Señor. Hay que hacerlo en el Señor. Porque cuando estamos en el Señor hay sensibilidad, hay humildad, sencillez, hay afecto por aquello que decimos que amamos, que es nuestra familia. Pero cuando no estamos con el Señor, nada nos importa, ni nosotros mismos nos importamos. Metemos la vida a donde no pensábamos. Tomamos decisiones que a veces son lamentables. Y no hay interés por la familia. Hay que hacerlo en el Señor. Miren esta situación. En el primer capítulo de Nehemías vimos el corazón puesto en el Señor, restaurando nuestra familia. En el capítulo 2, edificar en el Señor para no vivir en oprobio, pensando en el futuro. Hay que pensar más allá, no ahora. Capítulo 3, defender a mi familia y trabajar con mucho ánimo para restaurarla. Y capítulo 4, hacer cambios en la vida. Hacer cambios en la vida. Tomar decisiones por el bien nuestro y de nuestra familia, de aquellos que amamos. Y capítulo 5, ¿cómo dice en la pantalla? ¿Cómo dice, hermanos, en la pantalla? Restaurar a mi familia es que una gran obra. Cuando usted dedica tiempo para su familia, está haciendo un buen trabajo. El mejor trabajo en el nombre del Señor. En el Señor usted ora. En el Señor usted lee la Escritura. En el Señor usted se congrega. Y hay sensibilidad. El carácter de Dios se amolda en el carácter de usted. Porque nuestro carácter es malo. Nosotros somos malos, humanamente hablando. Por eso Cristo vio nuestra situación, nuestra condición de pecado, de perdición, y llegó a nuestra vida. Y Él llega haciendo una transformación por medio de Cristo. Y pone su virtud, el fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, con base a esa libertad en Cristo que tuvimos. Por eso las cosas se deben hacer en el Señor. Como dice en la pantalla, restaurar a mi familia es una gran obra. Y dice así, gran obra, porque se necesita la ayuda de Dios, el consejo de Dios. Y tenemos aquí la situación del pueblo de Israel. Ya leímos esta parte. Fíjense bien que en los capítulos anteriores se nos dice que Nehemías al pueblo de Israel que habitaba ahí y los que vinieron con él, ahí estaban en Judea, en Jerusalén, en Israel, estaban los nobles, estaban los oficiales, estaban los gobernadores, había sacerdotes, había gente de baja posibilidad económica, y los motivó, viendo la situación, los motivó para unirse y construir el muro, para que no estuvieran en aflicción, que el enemigo no
llegara, o si llegaba, no se enseñara de ellos. Y ellos estuvieron de acuerdo y unieron sus mentes, sus ideas, sus pensamientos, unieron sus fuerzas y pusieron manos a la obra. Pero allí estaba todo ese tipo de persona de acuerdo a su nivel y de acuerdo a su grado, su posición. Allí estaban los gobernadores, los nobles, los que tenían poder económico, los más bajos, los comerciantes, allí estaban. Y los campesinos, allí estaban. Todos entraron en la obra y todos construyendo en la obra. Y como vimos en el capítulo 4, dice finalmente que mientras trabajaban, los albañiles con una mano agarraban los materiales y con otro tenían la espada. Y los que acarreaban la mezcla con una mano tomaban el trasto o el bote que llevaban y con la otra mano tenían la espada. Y dice que ellos no se quitaban la ropa, sino solamente para bañarse. Y no sé cuándo se bañaban. Pero estaban bien enfocados. Y entonces miren, hermanos, si hay algo que va a destruir a la familia, ténganlo bien en cuenta, mis hermanos. Si hay algo que va a destruir a la familia, son los problemas internos. Problemas internos. Porque cuando somos atacados afuera, a aquellas personas le echamos a la autoridad. O sacamos el machete cuando es allá afuera. Tomamos medidas, pero no hacen mucha mella, hermanos. No hacen mucha mella. Sí, afectan. Como vimos que estos estaban en oprobio, estaban en aflicción. Pero los problemas internos, ahí lo que usted vive con su esposa, lo que usted vive con su esposo, con sus hijos, con su hermano carnal, lo que usted vive ahí, eso es mucho más intenso. Y eso destruye a la familia. Esa es una barrera, es un tope gigante. Y hay quienes quieren huir de la casa. Pero cuando huyen de la casa se llevan el problema. Quieren huir en lugar de resolver, en lugar de tomar decisiones. Los problemas internos. Hay que resolverlos. Hay que tratarlos. No hay que darle largas. No hay que permitir. Hay que enfrentarlos. Y eso es lo que tenemos aquí. Esta situación que vivían mientras se construían. Dice aquí el versículo 2 finalmente. En el versículo 2 dice: hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Porque estaban trabajando en la obra. Se les había agotado las reservas. Y no había oportunidad para trabajar el campo. Además que el enemigo ahí estaba presente. Hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Otros decían: hemos empeñado nuestras tierras. Son de otros, pero no eran de los extranjeros. Eran de los mismos ahí, de los mismos hermanos. Es decir, de la familia de los hebreos. Eran de ellos mismos. Nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre.
había hambre dentro de la familia. En el 4 dice, había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Pedían prestado dinero, les prestaban, pero con intereses. Con intereses. El 5, el 10, el 20%. Y de paso, mis hermanos, nunca pidan prestado dinero por intereses. Nunca. No hagan eso. Está apenado. El Señor lo condena. Nunca presten dinero con intereses. Pero tampoco pidan dinero con intereses. Porque aquel que pide dinero con intereses dice que le quiten todo. Su cama, que se lleven su cama. Su estufa, sus muebles, que se los lleven. No es porque se lo merezcan, sino es por imprudente. De paso, mis hermanos, no pidan dinero prestado con intereses. Y si es posible, no pidan dinero prestado. No pidan. Quieren comer carne y no hay, pues, frijolitos. Pero en paz. En paz. Tranquilos. Todos. Sí, hermanos. Pónganse de pie porque algunos ya se están acomodando. Pónganse de pie, mis hermanos. Por favor, hermanos, pónganse. Hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Y luego dice el 5. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otro. Fíjense bien, esta situación del versículo 5 era entre ellos, mis hermanos. Leemos el 6 juntos. Dice el 6 y el 7. Dice, y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Ahí nada más, mis hermanos. Pueden sentarse. Pueden sentarse, mis hermanos. Fíjense bien la situación que ellos vivían. Dentro del trabajo que ellos estaban haciendo, porque estaban haciendo una obra muy grande. ¿Cuál era la intención o el propósito de construir el muro de la ciudad? ¿Cuál era el propósito? Asegurar a las familias, proteger a los niños, a las mujeres, tener seguridad ante la invasión del enemigo. Pero ellos estaban viviendo otro tipo de problema. Los grandes se comían a los pequeños. Los poderosos se aprovechaban de los pobres, de los que no tenían posibilidad. Y ya hemos dicho, hermanos, que en la iglesia tenemos 3 propósitos. Uno es adorar a Dios. Adorar. El otro, hermanos, es vivir ese compañerismo. Pero la tercera es
ser bendición a mi hermano. Aquí en la iglesia. Y qué mejor, hermanos, en la familia. Usted como esposo, como esposa, ¿ha pensado alguna vez en ser bendición en su casa? ¿En su familia? ¿Con su esposo? ¿Con su esposa? ¿Usted lo ha pensado? ¿Y ha tomado esa decisión? Quiero envejecer contigo, mujer o esposo, quiero envejecer contigo y ser bendición. Pero para esto hay que inclinar el corazón en las manos del Señor, porque de otra manera se le va a salir a usted lo carnal, lo malo, y va a ver los defectos, y va a poner en alto los defectos en lugar de las cualidades. Es un problema muy grave, hermanos, cuando se viven problemas de matrimonio, problemas con los hijos y con los hermanos de sangre, con los primos, porque tenemos, voy a mencionar 4. Tenemos esto, la recomendación que se les ha dicho: nunca te pelees con Dios, porque cuando ores Él te va a oír. Y si estás en el hospital en cama por causa de enfermedad o de accidente, Él ahí va a estar. Cuando tomes los alimentos, Él ahí está. Tómalo en cuenta. Ora, dando gracias a Dios por los alimentos. Cuando estás descansando, durmiendo, Él ahí está. Ahí está presente. Nunca te pelees con Dios. Nunca te pelees con tu iglesia. Nunca. Con tu hermano en Cristo. Porque en un momento Él va a interceder por ti. No te pelees con tu familia. Porque en los momentos de enfermedad o de necesidad o algún accidente, ahí va a estar papá, ahí va a estar mamá, ahí van a estar los hijos. Ahí van a estar. Y tampoco te pelees con el vecino. Ese sería un 4. Nunca te pelees con tu vecino. Pon en tu corazón en barrer su espacio de la calle. Ponte esa decisión. Comparte lo que tienes. Conocemos a Jesús, compártele de Jesús. Pero no te pelees con tu vecino. Porque es realmente terrible cuando eso sucede. Ahora, si una persona se pelea con estas 4 partes, con Dios, con su iglesia, con su familia y con el vecino, ¿cómo vive esa pobre persona? Resentida, amargada, todo el tiempo, deprimida, cuando Cristo Jesús ha llegado a nuestro corazón. Cuidado con los problemas internos. Cuidado, cuando esto sucede, mis hermanos, cuando esto sucede es porque hay egoísmo. Y eso lo debemos apartar. Hemos sido llamados para hacer bendición. Entonces nos debe interesar nuestra familia. Porque los problemas internos hacen mucho daño, rompen la armonía, acaban con la unidad, destrozan el gozo. Y es lo que había aquí, estaban construyendo, pero estaban en aflicción. Y le dicen los que están sufriendo, los que empeñaron sus tierras y pidieron prestado para comer
y vieron sus hijos e hijas en esclavitud, eran a sus mismos hermanos, a las mismas familias. Por eso dice aquí en este versículo 5 o 6, dice, sus hijos son como nuestros hijos, sus hijas como nuestras hijas, somos parientes. Entonces debemos descartar el egoísmo. Y aquí puntualizamos que el testimonio cristiano, el testimonio en el Señor es fundamental, mis hermanos. ¿Dónde? Usted como esposo, como esposa, usted como joven. A veces nuestros hermanos carnales no son cristianos. ¿Quién le va a hablar? ¿Quién le va a hablar? Si usted pelea, por toda razón dice, por eso yo no quiero ser así. Si usted pelea, si usted codicia, si usted agarra lo que no es suyo y le presta con intereses a su propio hermano, a su propia familia, ¿cuándo se va a convertir en Cristo? ¿Cuándo, mis hermanos? Si usted no guarda su lengua, si usted no refrena sus impulsos, tan pronto grita, tan pronto pelea, ¿dónde va a terminar ese matrimonio? ¿Qué va a hacer de esos hijos? ¿Qué van a hacer de los nietos? He hablado con algunos hermanos y les he dicho, ahorita tú estás postrado aquí delante del Señor y cantas con júbilos, adoras y tienes temor de Dios, pero dejas a tus hijos, a ellos pronto se les va a olvidar la vida cristiana y en lo sucesivo van a estar arrodillados delante de los ídolos, y que no se digan los nietos. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué? Por el egoísmo, por esa falta de interés. A mí me interesa mi familia, me interesa mi esposa, me interesan mis hijas. Y cuando lleguen los yernos, y cuando lleguen los nietos. Vean ustedes a las abuelas, a los abuelos, se emocionan por abrazar a los nietos. Entonces, tenemos que pensar, mis hermanos, y solucionar esos problemas internos. Por eso dice Nehemías, me enojé y con mucha razón, porque él está edificando, él viene desde Persia, recomendado por el Señor, impulsado por el Señor, y su voluntad, su corazón para ayudar, para hacer bendición a su nación, y se encuentra con esa situación, imagínense. Hermanos, como dice en el versículo 6, me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Y entonces lo medité. ¿En qué consiste la meditación, mis hermanos? En que se sentó, calculó, analizó, oró a Dios pidiendo ayuda y tomó decisiones. Hermanos, para restaurar a la familia hay que tomar decisiones. Porque ¿qué dijimos al principio? ¿Qué dice la pantalla? Restaurar a la familia es una ¿qué? Obra muy grande, o una gran obra. Y ahí se necesita arte, sabiduría, inteligencia, prudencia, consejo. Y qué mejor el consejo de Dios. Necesitamos
Que el Señor abra nuestros ojos, abra nuestro entendimiento para mirar más allá, mis hermanos, porque estamos viendo aquí nomás lo que nos interesa, lo que nosotros queremos, nuestro bienestar. Eso es lo que estamos viendo y necesitamos orar al Señor, postrarnos de rodillas y clamar a Él y decirle: necesito tu ayuda, porque esto, mi casa así está derribada y estoy en aflicción. Necesito tu ayuda, Señor. Allí está la meditación. Entonces dice: reprendí a los nobles. Es decir, no está bien lo que estamos haciendo. Como dice Génesis capítulo 12. Vamos a ver, Génesis capítulo 13, versículo 8. Búsquenlo, mis hermanos, y se ponen de pie. Busca Génesis. Vamos a escuchar la voz de los jóvenes y vamos a escuchar después la voz de nuestros hermanos y nuestras hermanas. Génesis 13. Génesis 13. Pónganse de pie, mis hermanos. Versículo 8. Leemos: entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos. Pueden sentarse, mis hermanos. No es bueno. Si fíjense bien que Abraham, que era el hombre a quien Dios había llamado, que le había dado las promesas, y trajo a su sobrino. Allí estaban, y dice que los dos eran inmensamente ricos, de tal modo que los pastizales de ese lugar no eran suficientes para sus ganados. Y mejor se pelearon los pastores. Pero Abraham dice esto de una manera muy noble, en el temor de Dios: no haya altercado entre nosotros, entre nuestros pastores, los tuyos y los míos. No haya pleito. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque somos ¿qué? ¿Somos qué, hermanos? Somos hermanos. Y ahí está el esposo, y está la esposa, y están los hijos, y está la familia extensa. Hay hogares a donde viven los abuelos, viven los hijos, las nueras, los nietos, los bisnietos, los tataranietos, ahí están todos. El primo, entre los primos, las primas, ahí las cuñadas, los cuñados, ahí están todos. Es una familia extensa. Y si se llevan bien, muy bueno. Pero si es una familia grande o una familia pequeña y que conoce al Señor, que mejor, que se conduce muy bien y que su objetivo es dar testimonio, pensando en el futuro, en los hijos, en los nietos, en las nueras, en los yernos, en todo. Sí, hermanos. Una hermana decía: yo no quiero ser suegra porque hablan mal de las suegras. Aquí no vamos a hablar de las suegras. Pero se necesita tanto el suegro como la suegra mucha sabiduría. Y que no se diga de los yernos y las nueras. No debemos pelear porque somos hermanos. Entonces, hermanos, tomar decisiones es importante. ¿Le interesa a su familia? Edifíquelo con el poder de Dios, con la gracia de Dios, con el corazón puesto en las manos de Dios. Edifique ahora.
Siempre, siempre en la voluntad de Dios, en el poder de Dios. Use el consejo de Dios. Se va a gozar cuando sea usted una persona mayor, cuando esté en la vejez. Va a poder usted morir tranquilo. ¿Recuerdan a Jacob? Cuando sus hijos, fíjense bien cómo estaba esa familia. Era un caos esa familia, mis hermanos. Al grado de que al menor, a José, sus hermanos mayores lo despreciaban. Lo tomaron y dicen, ahí viene el soñador. Pues ahorita matémoslo. Y lo echaron al pozo. Y lo iban a matar, pero alguien intercedió. Y antes de que lo mataran, otro dijo, ahí vienen los compradores de esclavos. Y lo vendieron a los ismaelitas y se lo llevaron para Egipto. Y presentaron entonces Rubén el mayor y Simeón. Los otros mataron un cabrito, ensuciaron, embarraron de sangre esa cobija que era de José, y se lo presentaron al papá. El hijo solo quedó de esto. ¿Y qué dijo él? ¿Qué dijo él? Voy a morir, usa la palabra así hoy, voy a ir al sol con el corazón destrozado. Pero bueno, la historia dice otra cosa. La maldad de ellos, de esos hijos, hasta dónde fue capaz. Que no suceda aquello que dijo Jacob, que usted muera en la tristeza, en la desdicha, al ver a sus hijos por allá, el esposo allá, la esposa acá y los hijos por allá, y que no quieren saber nada del evangelio. Edifique, tome decisiones, edifique en el Señor. Porque edificar su hogar, su casa, su familia, es una gran obra en las manos de Dios. ¿Lo entiende? Mi hermana, mi hermano, ¿lo entiende? ¿Sí lo entiende? Entonces dice aquí el versículo 7, 8. Bueno, 7 dice, lo medité y reprendí a los oficiales, a los nobles, a los oficiales, y les dije, haces esto, exiges interés cada uno a vuestros hermanos, y convoqué contra ellos una gran asamblea, reunió a toda la nación, y dije, nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Rescataron a otros hermanos que se habían llevado los egipcios, que se habían llevado los sirios, los asirios, que estaban en otras naciones como esclavos. Hizo lo mayor posible para rescatar, y es lo mismo que nosotros hacemos, mis hermanos. ¿A quién le habla usted de Cristo? ¿A quién le habla usted de Cristo, mi hermano, mi hermana? ¿A quién le habla usted? Dígame, ¿a quién le habla? Miren, mis hermanos están en México y otros están allá en mi pueblo, pero yo estoy hablándole a la gente que no es mi sangre. Usted también lo hace, ¿sí o no? Allá, la persona que pues una vez vio o pasó, lo encontró de paso, y usted le habla de qué? Le habla del Evangelio. ¿Qué quiere usted? Que conozca a Cristo Jesús. Pero a la familia, ¿qué pasa con la familia? Ellos hicieron aquello y ahora están haciendo acá. Entonces las dos partes no se deben descuidar. No se debe descuidar la casa, no se debe descuidar el hogar, mi hermano. No. Su casa, yo y mi casa serviremos a Jehová, y usted va por delante.
Usted va a la delantera y no va a dejar a los hijos, ni hijito, cuando son pequeñitos, pues ahí lo trae usted acá en el brazo. Cuando ya son grandes, venga amigo, vamos adelante, vamos a seguir al Señor. Porque es la mejor enseñanza, es la mejor herencia que usted puede dar. Porque si le deja un terreno u otra cosa, o si le da unos cuantos pesos, se lo va a gastar. Se lo va a gastar y va a pedir más todavía. Versículo 8, versículo 9. Dice así, hermanos: no es bueno lo que hacéis. No es bueno, hermanos. No es bueno pelear. No es bueno estar en conflicto dentro de la familia. Que el esposo y la esposa estén peleando. Porque ellos viven amargura y lo traspasan o lo transmiten a sus hijos. No es bueno, mi hermano. No es bueno mal aconsejar al hijo. No es bueno que mamá hable mal de papá a los hijos. No es bueno que el papá hable mal a su esposa de los hijos. No es bueno, mi hermano. No está en nuestro derecho envenenar el corazón de nuestros hijos. No, no, mi hermano. Sea usted una mujer, un hombre sabio. Dice aquí, no es bueno. Los conflictos internos no son buenos. Hay que ponerse en las manos del Señor. Entonces, ya vimos, no debemos pelear porque somos hermanos. Hay que tomar acuerdos en conformidad. Hay que tomar acuerdos en armonía. Cuando mis hijas estaban pequeñas, mi esposa y yo tomamos decisiones. Pero cuando ellas ya crecieron, los 4 tomamos decisiones. Vamos a hacer esto, todos están enterados. Hay que unirnos, hay que ser bendición. Entonces dice, versículo 10. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosle ahora este gravamen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares, sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Y dijeron, ¿qué dijeron, hermanos? Lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y le hice jurar que harían conforme a esto. Además sacudí mi vestido y dije: así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpla esto. Y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación: amén. ¿Qué quiere decir? Así sea. Y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. Fíjense bien, hermanos, tomaron decisiones en el Señor. Esto nos enseña y nos ayuda para que esposo y esposa nos pongamos de acuerdo. ¿Estamos? Hermanos, nos pongamos de acuerdo. Si su esposo no cree, bueno, usted como Josué, yo, aquí estoy, Señor, aquí estoy. Y así como Ana, que oraba y lloraba y la tuvieron por borracha, pero después dijo a Elí: no estoy borracha, sino esta es mi aflicción. Pero después, cuando tuvo al niño, dice: por esto yo oraba, por esto yo oraba, por esto yo me afligía. Aquí está, Señor. Oremos, pero no bajiste la guardia.
En inicio hice la pregunta, ¿le interesa su familia? ¿Le interesa su familia? ¿A usted le interesa su familia? Porque si no le interesa, usted va a destruir a su familia. Después lo va a lamentar. Porque cuando sea viejo, porque vamos a llegar a la vejez. Cuando sea viejo, entonces se van a vivir aquellas consecuencias. El pueblo respondió amén. Hay que tomar decisiones. Hacer todo con responsabilidad, pensando en su familia. No sacar ventaja o aprovecharse de su hermano. No hay que ser codicioso. No, hermanos, la codicia, Caín mató a su hermano por codicia. La codicia destruye. Quizá usted no mata, pero si habla y dice y muchas cosas de su hermano, lo aleja. En lugar de tenerlo acá, lo aleja. La conducta hace que se separe. La mala conducta. Entonces, leemos 14 al 18. Dice así, hermanos. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Seguimos leyendo. También en la obra de este muro restauré mi parte y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros estaban a mi mesa, y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grande. Fíjense bien aquí, no hay que sacar ventaja, sino todo lo contrario, lo que usted pueda apoyar, lo que usted pueda compartir, esto es lo que está diciendo aquí. Entonces, ni cobrar intereses, ni sacar ventaja, el egoísmo no ayuda dentro de la familia, mis hermanos. Hay que pensar en la familia, hay que edificar, orar, poner el corazón en las manos de Dios. Y fíjense bien la oración de Nehemías, el último versículo. Leemos, hermanos. Acuérdate de mi bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Nunca Nehemías se apartó del Señor. Si usted permanece en el Señor, y esta palabra usted lo ha entendido, el bien es para usted y su familia, sus hijos y sus nietos, sus hermanos carnales. Van a desear llegar a su casa. Van a sentir gozo, van a tener paz. Quiero estar contigo. La esposa va a decir, quiero estar contigo, amado mío. La esposa también va a decir, el esposo va a decir, quiero estar contigo, amado mío.
Y los hijos. Cuando hay fiesta, hay un hombre que cuando hacía fiesta, mataban la res y los cabritos y los pollos y invitaba a medio pueblo. Pero cuando estaban los preparativos, era una aflicción. Porque el esposo se enseñaba del esposo. Hay que evitar eso. Cuando usted va a sentarse con su familia a tomar los alimentos, disfrute a su familia disfrutando los alimentos. No pelear. Espero, hermanos, que esta palabra nos ayude, le ayude a usted a tomar decisiones y que vea con mayor interés a su familia. Ellos van a aprender cuando les enseñamos. Les enseñamos cómo vivir en el Señor. Usted va encabezando. Usted va a la delantera. Yo te enseño, yo te guío, yo oro por ti, y él va a aprender, el hijo va a aprender, el nietecito va a aprender. No le pida la perfección. Ayude, enseñe. Vamos a orar en segundos. Y vamos a pedirle que Dios tenga misericordia de nosotros y de nuestra familia. Vamos a orar. Pero quiero que estén los niños aquí. Quiero que estén los jóvenes aquí. Llame a todos los niños, a todos los jóvenes, aún los que están en su clase. Y que usted abrace a sus hijos. Abrace a sus niños. Abrace a su esposa. Ore por su esposa. Abrace a su esposo. Si no se deja, póngale ahí la mano. Abrace. Lo mejor que Dios nos ha dado, aparte de la salvación, es nuestra familia. Es la familia. Y vamos a luchar por la familia.